El rock agrupa de un modo general el conjunto de corrientes musicales que surgen a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Considerado sinónimo de la música del siglo XX, el rock perdió con los años el marcado carácter anglosajón que tenía en sus orígenes para transformarse en un lenguaje universal y sometido a continuo cambio. Al surgir de un modo espectacular trastornó la vida y los ideales de América. Como en Estados Unidos había tantos estilos musicales, se escogieron los mejores, y mezclándolos surgió el rock. Aunque las auténticas raíces se encuentran en las músicas de los primeros esclavos, de origen africano, adaptadas y transformadas hasta llevarnos hasta lo que ahora es el rock. El rock, que había nacido como una música destinada a satisfacer la demanda de los adolescentes, había entrado en una dinámica ajena por completo, envuelta en unos ropajes musicales cada vez más elaborados y complejos, hasta el punto de que los críticos musicales del momento despreciaban a aquellos grupos. Es en esas circunstancias cuando empieza a formarse diversos movimientos de rechazo por parte de solistas y grupos deseosos de recuperar la rebeldía del primitivo rock. Desde finales de los años 60 el rock no ha dejado de aportar variantes y novedades respecto a las corrientes pioneras, hasta el punto de que resulta imposible su enumeración y ha perdido presencia el planteamiento crítico, según el cual, un estilo se identificaba en función de una influencia dominante en un periodo de tiempo concreto. Si el rock se definía como la música de las fiestas, del divertimento generacional o las reuniones sociales de la juventud, esta concepción varió de forma radical en los decenios siguientes, cuando alcanzó a territorios como el del compromiso político. Los pioneros. Elvis Presley. Fue el auténtico bombazo que necesitó esta música para terminar de romper las barreras. De origen humilde, trabajaba y en sus cortos ratos libres se dedicaba a la música. La primera vez que grabó un disco de canciones populares se lo regaló a su madre. En julio de 1954 grabó su primer disco con canciones propias. Después de grabar ese disco, Elvis dejó de trabajar y se convirtió en cantante profesional. The Beatles. Los chicos buenos. 4 chicos de Liverpool que se encargaron de dar un giro de 90 grados a una música de entonces, el twist. Vestidos en cuero y con un repertorio cuajado de clásicos del rock, despertaron el interés de los jóvenes británicos y alemanes. The Beatles fue la banda más reverenciada e influyente de la historia de la música popular. The Rolling Stones. Fueron los malos de la película, los buenos eran The Beatles. La banda que lideraba Mick Jagger sí podía ser una amenaza para la sociedad, de hecho lo fue, y tenemos como por ejemplo sus primeros años de vida: violencia, drogas, juicios y muertes. Uno de sus componentes, Brian Jones, fue encontrado muerto en la piscina de su casa el 3 de julio de 1969, cuando 3 semanas antes había decidido abandonar el grupo. El punk rock. El punk rock en su acepción literal significa rock basura. Su lema era no future y despreciaba a los viejos representantes de los poderes desdichados como Mick Jagger, a quien se denominaba como sujeto poco recomendable como novio de tu hija. La acepción englobó a un conjunto de bandas surgidas en Londres y cuyo epicentro se encontraba en la tienda de moda que desde 1971 regentaba el promotor y veterano simpatizante del movimiento suprematista Malcolm M.C. Laren. Pero el punk rock no se limitó a ser tan solo un estilo musical. Primero porque sus primeras manifestaciones poseían un carácter más general y purista al afirmar y rechazar la decadencia del rock profesionalizado y deformado en aquella época por los intereses comerciales de las grandes compañías discográficas. Aunque ahora solo queden nombres como Sex Pistols o Ramones. En los años 80, surgen grupos aún más salvajes y rápidos que los de los años 50 en una oleada que se ha dado en llamar rockabilly. Grupos como Stray Cats, The Blue Cats, Dave Phillips y The Hot Rod Band, Restless, The Polecats, The King Beats, The Blasters. En América, más específicamente en Colombia, aparece Marco T y los Gatos Montañeros, que conservaron la esencia de los 50 avivando el panorama, y con la influencia del punk rock británico de los 70 dan lugar a la aparición del Psycho DJ, nuevo subgénero más rápido con The Cramps y The Meteors como máximos exponentes. Aunque la historia del rock and roll es demasiado extensa, es también muy interesante. El arte que ellos utilizaban era principalmente con un doble significado, tanto para darse a conocer, con la presentación de sus discos, álbumes o el nombre del grupo, con mensajes subliminales en algunas de las imágenes y con sentidos mucho más que solo ilustrar un disco. Aquí algunos ejemplos del arte rock.
Y así concluye este pequeño documental sobre el rock and roll, y recuerden estas sabias palabras. Hasta luego.